Directo. En Suiza, el Foro Económico Mundial anunció los resultados del reporte de competitividad global. En Ecuador, la entidad asociada al Foro Económico Mundial es la SPAE, la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas de la ESPOL. Por eso, hoy, para hacer el análisis de los resultados del informe en lo que respecta a Ecuador, nos acompaña la profesora Sarah Wong Chang, PhD en Economía de la Universidad de California, es máster en Economía de UCLA y profesora de la SPAE de ESPOL. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Steffi. Buenos días. Ecuador cae en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial. El foro se vale de 113 indicadores para medir la productividad y estos están agrupados en 12 pilares. En la parte que se refiere a Ecuador, el tercer pilar es el del ambiente macroeconómico. ¿Qué pasa allí con el déficit fiscal, el ahorro nacional bruto, la inflación, la deuda pública, el riesgo país? ¿Qué vemos? Steffi, el tema con el indicador o pilar de macroeconomía es que estamos cayendo. Obviamente este año ha sido problemático. No sé si ustedes pueden ver ahí los indicadores, comparando el año pasado con este año. Claramente se ve que en los 5, o en este caso 4, porque hay un indicador que no tiene datos, hemos caído en el desempeño. Por ejemplo, en el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal ha aumentado. El tema de la deuda, la carga de la deuda como porcentaje del PIB ha aumentado. Entonces, en la inflación, si bien es cierto, todavía está a niveles bajos porque sencillamente estamos en un esquema de dolarización, ha aumentado un poco. Yo creo que la preocupación fundamental acá es el tema del peso de la deuda y el tema de la caída en el ahorro, que también vemos acá como ha caído. Son dos factores importantes. Ahora, cuando el informe habla sobre los factores más problemáticos al momento, en cambio, de hacer negocios en Ecuador, vemos en primer lugar lo que se refiere a regulaciones laborales. Luego está ahí impuestos, luego la complejidad tributaria, la ineficiencia burocrática y le sigue la corrupción. ¿Qué lectura hacen de cómo afectan estos factores a la competitividad? Bueno, de nuevo, yo creo que aquí es interesante ver cómo ha evolucionado este tema de restricciones laborales. En los últimos 2 años avanza hasta el primer lugar como el factor más problemático a la hora de hacer negocios. En años anteriores, si bien es cierto, venía teniendo cierto protagonismo, no llegaba al primer lugar. Otro tema importante es el tema de las regulaciones impositivas, que también ahora está en el tercer lugar. Y sobre todo el tema de la escasez de fondos para financiamiento, que ahora sube al segundo lugar. En años anteriores no tenía ese protagonismo. Ahora, el tema es que estamos en un año de crisis, y en años de crisis obviamente hay un tema de restricción de fondos para préstamos para financiamiento. Y eso se refleja en la preocupación de los empresarios, que ahora sube al segundo lugar. No es la primera vez que está en el segundo lugar. Si recordamos, en el año 2008-2009, cuando tuvimos la crisis también a nivel mundial, ese indicador también subió al número 2. En lo que se refiere a las tasas impositivas. En lo que se refiere a las restricciones de conseguir fondos o préstamos. Ok, y cuando hablamos de aquellas restricciones, en cambio algunos de los indicadores, en primer lugar veíamos a las regulaciones laborales. ¿Eso qué ha pasado en relación a lo que hemos obtenido en los últimos años? Yo creo que un poco viene por el tema de qué pasa en los mercados laborales. Obviamente ese indicador refleja la preocupación de los empresarios en muchos temas laborales. Y si vemos el pilar de mercado laboral, en donde hay aproximadamente 10 indicadores, vemos que Ecuador rankea y se encuentra en un índice con un pobre desempeño. Entonces, este es el reflejo de la preocupación con respecto a restricciones en el mercado laboral. Claro, pero eso no supone una flexibilización total o propuestas que se han dado en relación a ello, sino ajustarse también a alineamientos que ya están incluso dictados en tratados internacionales. Sí. A ver, una cosa es el tema de los factores más problemáticos, que los empresarios lo ponen en el primer lugar como más restrictivo a la hora de hacer negocios, pero yo creo que debemos ver el bosque y debemos enfocarnos al pilar de mercado laboral. Y en ese pilar hay varios indicadores. Por ejemplo, la cooperación en las relaciones empleado-empleador, que Ecuador tiene un ranking 64, va cayendo con respecto al año anterior y ha estado ubicado entre los últimos. La flexibilidad en la determinación de los salarios. ¿Cómo se determinan estos salarios? ¿Qué tan flexible y en base a qué indicadores? ¿Es en base a la productividad
o no. Creo que eso es importante. Las prácticas de contratación y despido. Estamos en el puesto 31 de 131 de 138 economías. Los costes de despido en términos de semanas de salario, estamos en el puesto 126 de 138 economías. El efecto en los impuestos sobre los incentivos para trabajar. La relación, de nuevo, entre los salarios y la productividad, la confianza en la gestión profesional y, por supuesto, la capacidad del país para retener y atraer el talento. Estos son temas fundamentales. Y en lo que se refiere al marco laboral. Ahora, en el año 2015, en el ranking de competitividad entre 140 estábamos en el puesto 76. Sí. Este año entre 138 ocupamos el puesto 91. ¿Qué nos dice esas 15 posiciones? ¿Es comparable también a lo que ocurre en otros países de la región? Bueno, de hecho, Ecuador es el país de la región que ha caído más puestos. Obviamente eso dice mucho de las preocupaciones que debemos estar viendo. De hecho, si tenemos acá, podemos ver, hemos caído de 12 pilares, hemos caído en 8, en 4 hemos mantenido el nivel. Con respecto al año anterior, el año anterior por lo menos teníamos 2 pilares en donde habíamos incrementado. Y si vemos más atrás, también vemos una tendencia a caer. De aquí que debemos preguntarnos qué está pasando con la competitividad. Y yo creo que es importante enfocarnos en pilares de eficiencia. De nuevo, eficiencia en el mercado de trabajo, eficiencia en el mercado de bienes y el desarrollo del mercado financiero, que son temas preocupantes también a la hora como factores más críticos de hacer negocios. Y el país latinoamericano en mejor posición sigue siendo Chile, está en puesto 33, una mejora de 2 puestos en la clasificación. Le sigue Panamá, 42, una mejora de 8 posiciones. Costa Rica cae ligeramente, pero está en 54, México 51, mejoran en 6 posiciones. Perú en 2, está en 67. ¿En qué se diferencian esas economías? Países vecinos como Perú, para que puedan tener estos mejores rankings de competitividad. Yo creo que es interesante también mencionar el caso de Colombia. Colombia, a pesar de la crisis y a pesar de tener ciertas medidas como la evaluación, que trató de alguna forma de disminuir el impacto de la crisis en su economía, ha estado trabajando en temas de competitividad a nivel de ciudades, no solo a nivel de país, de manera que este año, a pesar de la crisis, Colombia mantiene su posición. Chile sabemos que ha venido trabajando en temas de competitividad. México también hay iniciativas para tratar de mejorar en competitividad. Y un caso de República Dominicana, que ha aumentado en muchas posiciones también, está buscando formas de mejorar la competitividad. Para eso han creado, si no un Consejo Nacional de Competitividad, un consejo a nivel de ciudades, y en ciudades hay iniciativas. Yo creo que esos temas son importantes de discutir. Y en cuanto a innovación, el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial dice que acelerar los esfuerzos de innovación será crucial para mantener los actuales niveles de prosperidad. ¿En qué podemos medir esos esfuerzos de innovación en un país? Nosotros, ¿cómo estamos? El pilar de innovación se basa en 2 temas. Por un lado tenemos el de la sofisticación en los negocios, que es más en base a innovar en temas de procedimientos, de administración, de temas operativos a nivel de empresas, y el tema de innovación tecnológica, que es el último pilar. Ecuador obviamente tiene esa preocupación y lo está de alguna forma tomando en cuenta a través de mayor inversión en investigación y desarrollo, pero todavía estamos muy por debajo. Yo creo que obviamente no hay que perder de la vista esos factores, esos pilares de innovación. Sin embargo, de nuevo, Ecuador ganaría mucho más si se enfocara en temas de, primero, mejorar su entorno macroeconómico y segundo, los temas de eficiencia. ¿Por qué? Porque la forma de calcular estos indicadores o índices de competitividad global es a través de una ponderación. Y en el nivel de desarrollo que se encuentra Ecuador, los indicadores básicos, entre los que se encuentra el pilar de macroeconomía, tienen una ponderación del 40% y los eficientes un 50%. De ahí la ponderación que vemos. Ahora, solo para terminar brevemente, ¿este informe a nivel mundial, más allá de dar una radiografía de la perspectiva del Foro Económico Mundial, tiene algún tipo de incidencia, repercusión en cuanto a qué tan atractivo ven incluso los inversionistas extranjeros a Ecuador para hacer negocios según estos parámetros? Así es, efectivamente, Steffi. El tema con el indicador o índice de competitividad global es que es el índice que tiene mayor alcance en cuanto a las economías representadas allí. El 98% del PIB mundial
lo representan las economías que están dentro de la medición del índice de competitividad y por tanto inversores ven mucho este indicador a la hora de decidir o a la hora de ver cómo están las economías. Sara Won, profesora investigadora del SPAE, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:34, una pausa y al regresar estará Gustavo Ceballos, director de Serviceguros, la ley que regula las empresas de medicina.